tiene que ver con el ataque de abejas. En una localidad ocurrió un ataque mortal, abejas que se introducieron en el auto, en el vehículo de una persona que estaba manejando por la ruta. Terminó falleciendo porque esta persona era alérgica igual. Pero ahora en las últimas horas se dio que un operario también sufrió varias picaduras mientras estaba realizando cambios de cableado en las alturas. Con Juan Pablo de la Torre estamos trabajando sobre este tema y con profesionales para entender un poquitito más, Juan, acerca de las picaduras. Compañeros, nos vinimos a hablar con la doctora Karina López, especialista en alergias, porque, bueno, estaba sucediendo esto que hemos visto en los últimos días con los operarios, con la persona que falleció lamentablemente, que era oriunda de Baigorria, en San Carlos Centro, que tiene que ver con abejas, con avispas, con todo tipo de insectos y cómo afectan a las personas, sobre todo alérgicas. Hola Karina, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por convocarnos a hablar de este tema. Acá hay que decir básicamente que los insectos pueden, estos insectos, tanto abeja, avispa o la hormiga colorada, son insectos que pueden dar reacciones potencialmente mortales, generando una anafilaxia, que es la reacción más grave de las alergias. Este hombre que falleció, por ejemplo, que vivía en Baigorria, bueno, lo atacaron a él, a la cuñada, a la mujer, ellas se salvaron y él, por ser alérgico, terminó falleciendo. Es mortal, digamos, sobre una persona alérgica. Si no se actúa rápido, sí, es potencialmente mortal. El tema es que hay dos tipos de reacciones o de mecanismos por los que se pueden producir estas alergias. Uno es lo tóxico, por el veneno, que eso en general se da cuando hay muchas picaduras juntas, no necesariamente la persona tiene que ser alérgica, y el otro es cuando el paciente es alérgico, que ya con una sola picadura puede llegar a desencadenar esta reacción. O sea, la persona que se conoce alérgica, punto uno, tiene que llevar consigo adrenalina en lo posible, porque es la única droga que va a salvar a esa persona, la adrenalina. Perdón, ¿y se coloca en ese momento, a los pocos minutos? Inmediatamente. De hecho, el éxito de la adrenalina tiene que ver con la rapidez de la aplicación, tiene que ser intramuscular, acá en la pierna, en el vasto externo, al costado, atravesar algún tipo de si hay algún jean o algún pantalón, no hace falta, tiene que ser rápido la actuación, obviamente, en el caso de las personas conocidas alérgicas o en el caso de uno sospeche que estamos en presencia de una anafilaxia, digamos. Hace poquito cubrimos una noticia de un hombre que tiró un tronco, una rama mejor dicho, y entraron un montón de avispas también por lo que es el camión en la ventanilla abierta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, se revolcaba, pobre, pero ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Y bueno, tratar de sacársela las avispas lo que más se pueda, tal vez tirándose agua o bueno, tratar de obviamente salir de esa situación. En el caso de las abejas, que la diferencia con las avispas es que la abeja deja el aguijón. El aguijón tiene que ser removido rápidamente, de una manera roma, al costadito, como si fuera, si yo tengo un aguijón acá, con una tarjeta, con una tarjeta de crédito, con algo romo que sea en corte, digamos, paralelo, en transversal. No tiene que sacarse el aguijón ni con una pinza, ni con la mano, ni colocar barro, porque el aguijón tiene mucho contenido de veneno. Entonces, cuando nosotros hacemos el mecanismo para sacar el aguijón, ahí lo que hacemos es inocular todo el veneno que faltaba. Entonces, lo que antes se pueda es remover el aguijón. En el caso de las avispas, tratar de removerla lo que más se pueda. Es muy difícil a veces porque la persona aparte se asusta. ¿Es más nociva la abeja entonces? No, son las dos por igual. Inclusive la hormiga colorada es la primera causa de anafilaxia en niños, o sea que hay que tener mucho cuidado. Son venenos muy potentes, sobre todo si hay una alergia predeterminada. Una cosa para decir importante, que los pacientes alérgicos a estos tres insectos, a estos venenos, tienen la posibilidad de un tratamiento. O sea que, por supuesto que es uno de los tratamientos más recomendados, porque en el caso de alergias con anafilaxia, o sea, alergias determinadas, tiene una curación del 97% la vacuna. O sea,
está recomendado cuando uno se sabe alérgico, consultar con un alergista, y esto tiene una posibilidad de tratamiento, ¿eh? Así que eso es... Por último, te consulto, ¿han crecido los casos en los últimos tiempos? Algunos vecinos denuncian más panales de abejas, por ejemplo, en Rosario. ¿Cómo lo vienen llevando desde la estadística? Yo no tengo una estadística ni local, seguramente puede ser que esta época, sí, el verano, las avispas, las abejas se vuelven un poco más agresivas, las hormigas también, ustedes verán en todas las casas, hay más hormigas, más abejas, más avispas, o sea que son más agresivas, pero entonces obviamente que es una época que uno va más a escuchar esto, inclusive gente que uno ya la va a diagnosticar en esta época de alergia, época de colonias, porque obviamente les gusta el agua, entonces tratar de evitar esos lugares. Por supuesto que los lugares donde ya hay panales o hay lugares donde hay hormiga, hormigueros, hay que tratar de sacarlos, obviamente, y evitar. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes. La palabra de la doctora Karina López, alergista, hablando de estos casos que cada vez se están dando en mayor proporción, que tienen que ver con abejas, con hormigas coloradas, como ella decía, y también con avispas. Bueno, cómo prevenirlos, cómo reaccionar ante un ataque de abejas o de avispas, y cuáles son los tips más importantes para tener en cuenta, sobre todo si hay una persona alérgica en la familia. Aprendimos un montón. Gracias, Juan. Hasta luego.